Hola, a continuación se les presentará el tema de control interno en los recursos financieros. Primero les presentaremos qué es un recurso financiero. Un recurso financiero es un medio de cualquier clase que permite obtener algo que se desee o se necesite. El dinero, por ejemplo, es un recurso indispensable para comprar una casa. Las finanzas, por otra parte, hacen referencia a los bienes, los caudales y la circulación de dinero. Esto nos permite afirmar que los recursos financieros son los activos que tienen algún grado de liquidez. El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos y para obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores, violación a principios y normas contables, fiscales y tributarias. Los objetivos del control interno es la obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente como herramienta útil para la gestión y el control. Promover la obtención de información técnica y otro tipo de información. Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro de sus objetivos y misión. Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en el marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. La contabilidad es la ciencia que se encarga del estudio cualitativo y cuantitativo del patrimonio. Es un conjunto de tareas que tienen por objetivos ofrecer información numérica de lo que está sucediendo en la realidad económica de una empresa. Es una técnica en constante cambio basada en conocimientos razonados y lógicos que tienen como objetivo fundamental registrar y sintetizar las operaciones financieras de una entidad e interpretar los resultados. La importancia de la contabilidad general. La contabilidad general de una empresa revisa gran importancia ya que implica el control de todas sus operaciones diarias, compra, venta, gastos, inversiones, etc. El contador debe registrar, analizar, clasificar y resumir estas operaciones para volcarla en un estado o balance con información veraz. La contabilidad general es el eje de la información financiera para todo su negocio. Los activos y los pasivos son elementos claves de la contabilidad de una empresa, ya que es a partir de los que se elaboran los balances o informes sobre la situación patrimonial de la organización. El activo es el conjunto de bienes y derechos y otros recursos de que dispone una empresa, ya sean tangibles o intangibles, de los que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro. Los activos fijos, bienes y derechos adquiridos con intención de que parezcan en la empresa durante más de un año, no se han adquirido con fines de venta como maquinaria y bienes inmuebles. Activo circulante. Bienes y derechos adquiridos con intención de que permanezcan menos de un año, como es el caso de las existencias. Pasivo. El pasivo son las deudas de las empresas que las empresas poseen. Se recogen las obligaciones y representa lo que se debe a terceros, pagos a bancos, salarios, proveedores, impuestos, etc. Pasivo no exigible. Fondos propios, propiedad de los titulares del capital. Pasivo exigible. Las deudas que la empresa posee frente a terceros y deben devolverse a proveedores, bancos u otros acreedores. El capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan una entidad, el cual se ejerce mediante reembolsos o distribución. De acuerdo a su origen, el capital contable está formado por capital contribuido y capital ganado. Ramas de la contabilidad. Contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para producir sistemáticamente y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificados. Contabilidad de costos es un sistema de información para predeterminar, registrar,
acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los costos de producción, distribución, administración y financiamiento para el uso interno de los directivos de la empresa para el desarrollo de las funciones de planeación, de control y toma de decisiones. Contabilidad de sociedades. La contabilidad de sociedades estudia las particularidades contables que presenta la regulación jurídico-mercantil de las empresas, como la constitución de la sociedad, ampliaciones y reducciones de capital, disolución de sociedades, fusión, etc. Contabilidad agropecuaria. Es el punto de partida para obtener la información confiable sobre el entorno que involucra el proceso de la producción, estableciendo adecuados controles y reuniendo una adecuada información que servirá para la toma de decisiones. Contabilidad bancaria. Por lo tanto, es una noción que está vinculada a la rama contable dedicada al análisis de los elementos financieros que circulan internamente en una entidad bancaria. Contabilidad fiscal. Se conoce como contabilidad fiscal al sistema de información relacionado con las obligaciones tributarias. Este tipo de contabilidad se basa en las normativas fiscales establecidas por la ley de cada país. Contempla el registro de las operaciones para la prestación de declaraciones y el pago de impuestos. Contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental, por lo tanto, es el tipo de contabilidad que registra las operaciones financieras de las entidades y dependencias de la administración pública. Contabilidad pública. Principios, costumbres y procedimientos asociados con la contabilidad de las administraciones públicas. Esto quiere decir la contabilidad llevada dentro de las diferentes unidades que constituyen el sector público, tales como ministerios. El objeto del estudio de la organización, gestión y control de la hacienda pública. Contabilidad privada. En contraste con el contador público, quien presta su servicio a muchos clientes en la industria privada, el contador es un empleado de una sola empresa. Objetivos de la contabilidad. Registrar en forma metodológica las operaciones de carácter financiero que ocurren en una empresa. Suministrar información clara y precisa de la situación financiera de una empresa en un momento determinado, los resultados de las operaciones en un periodo delimitado, analizar e interpretar los resultados obtenidos en la actividad de una empresa. Sirve para elaborar presupuestos de diversas índoles sobre la actividad futura de la empresa. Presenta datos precisos, medibles y analizables que le permiten a la administración tomar decisiones en cualquier momento, establecer responsabilidades, definir políticas, delegar autoridad, etc. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les estaré platicando sobre el catálogo de cuentas, su concepto, sus objetivos, su clasificación, su identificación de cuentas, así como les estaré proporcionando un pequeño ejemplo para entender mejor cómo se clasifican e identifican las cuentas de un catálogo de cuentas. Bueno, nos dice que un catálogo de cuentas es una lista ordenada de cuentas o un listado de las mismas cuentas en que en un momento determinado son requeridas para el control de las operaciones que tiene una empresa, quedando sujetas a una permanente actualización de las cuentas que vaya a tener esta empresa. Los objetivos nos dice que un catálogo de cuentas nos sirve como base para el sistema contable, que nos sirve de base y guía para la elaboración de estados financieros y nos va a servir como guía para la elaboración de presupuesto. Por todo lo anterior, podemos decir que para elaborar un catálogo de cuentas se deberá tomar en consideración el tipo de empresa que vayamos a tener, sus actividades, sus operaciones y el volumen de operaciones que vaya a tener nuestra empresa.
para preparar una adecuada agrupación y clasificación de las cuentas y subcuentas que vaya a contar la empresa. Ahora les estaré platicando cómo se clasifican el catálogo de cuentas. Un catálogo de cuentas se puede clasificar de la siguiente manera. 1. Por sistema decimal. Este sistema se basa en la clasificación de grupos y subgrupos, tomando como base la numeración del 0 al 9. 2. Por sistema numérico. Este sistema se basa en la clasificación de grupos y subgrupos, asignando un número corrido a cada una de las cuentas. 3. Por sistema mnemotécnico. Este sistema se basa en el empleo de letras que corresponden a una característica especial o particular de cada una de las cuentas con las que cuente la empresa, haciendo con ello sea más fácil recordar cada una de las cuentas. 4. Por sistema alfabético. Este sistema se basa en la aplicación del alfabeto para clasificar cada una de las cuentas. Y 5. Sistema combinado. Este sistema nos permite hacer una combinación de todos los sistemas anteriores. Ahora les hablaré sobre la identificación de cuentas. Para entender mejor el proceso de la clasificación y de la forma de estructurar las cuentas del catálogo contable, las definiremos en 5 niveles. Estos niveles son los que nos permiten identificar el tipo de cuenta que estamos operando y el tipo de movimiento que vamos a realizar. Los niveles son los valores o dígitos que asignamos a cada cuenta en función del nivel de operación y no del número consecutivo en que enumeramos las cuentas dentro del catálogo contable. El uso y aplicación de los niveles en las cuentas del catálogo contable es mayormente utilizado cuando se utilizan sistemas automatizados de contabilidad. Un pequeño ejemplo de los niveles para clasificar el catálogo de cuentas sería este, donde en el nivel 1 solo se pone un dígito, que es tomado para los activos. En el nivel 2 se ponen 2 dígitos y es tomado para activo circulante. En el nivel 3 se ponen 3 dígitos y es tomado para la caja general, que es de donde van a hacer el movimiento. En el nivel 4 se ponen 4 dígitos con el tipo de moneda que van a hacer ese movimiento. Y en el nivel 5 ponen 4 dígitos y es de dónde, de quién van a sacar el dinero. En este caso es de la cajera María Auxiliadora Ramírez. Como podemos ver en la tabla de abajo, se desglosa mejor los niveles, que en el nivel 1 solo es un dígito, en el nivel 2 son 2, en el nivel 3 son 3, en el nivel 4 4 dígitos y en el nivel 5 5 dígitos. Como vemos, en este proceso, el banco puede controlar a 999 cajeros y cajeras, pero si el banco tiene más de 1000 cajeros, será necesario agregar un dígito más al catálogo contable, permitiendo llegar a controlar hasta 9999 cajeros. Por lo tanto, a partir del nivel 4, los dígitos se podrán agregar según las propias necesidades del negocio o de la empresa. También es posible agregar más niveles a un catálogo de cuentas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Estados financieros. Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales,
Son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer las situaciones económicas y financieras y los cambios que experimenta a una fecha o un periodo determinado. Esta información resulta útil para la administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. La mayoría de los estados financieros constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse en organismos de control público o privados para poder ejercer la profesión. Hablando de los componentes, los estados financieros obligatorios dependen de cada país, siendo los componentes más habituales los siguientes. 1. Estado de situación patrimonial, también denominado estado de situación financiera, balance general o balance de sustitución. 2. Estado de resultado, también denominado estado de pérdidas, ganancias o cuenta de pérdidas y ganancias. Buenas tardes, a mí me tocó hablar sobre los presupuestos y pronósticos del control interno. Los presupuestos son el conjunto de estimaciones o predicciones programadas de las condiciones de operación y resultados que prevalecerán en el futuro dentro de un organismo social, público, etc. Se clasifican por su forma, su contenido, su finalidad, su sistema de costos y por su duración. Estas pueden ser de producción, de ventas, de ingresos, etc. El pronóstico es el conjunto de proyecciones financieras formulado con la intención de predecir lo que va a pasar en un futuro dentro de una empresa. Se clasifican de la misma manera que los presupuestos. El presupuesto también es un plan de acción dirigido a cumplir a una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Elaborar un presupuesto permite a las empresas, a los gobiernos y a las organizaciones privadas a establecer prioridades y evaluar la consecución de los objetivos. Las siguientes funciones son las más importantes. La principal función se relaciona con el control financiero de la organización. Son útiles en la mayor parte de las organizaciones como utilitarias, no utilitarias, grandes empresas y pequeñas empresas. Son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización. Los objetivos son planear, integrar y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe desarrollar en un periodo determinado. Yo les hablaré de caja y bancos. Caja y bancos son dos cuentas del activo donde se contabiliza la tesorería de la empresa. Son dos cuentas que tienen el mismo funcionamiento y que la única diferencia entre ellas es que en caja se contabiliza el dinero que está físicamente en la empresa, mientras que en bancos se contabiliza el dinero que la empresa tiene ingresado en los bancos. Estas dos son cuentas que siempre van en el activo y cuyo saldo será positivo o como mucho cero, pero nunca negativo. Concepto de caja. Cuenta que sirve para asentar las entradas y salidas de dinero. Libro de caja en el que se anota detalladamente el movimiento de fondos, existencias en efectivo en una oficina o dependencia encargada de efectuar los cobros, los pagos y en general el manejo de fondos. Concepto de bancos. Bancos está en la cuenta donde se registra el dinero de la empresa que se encuentra en una institución financiera bancaria con el fin de no tener tanto dinero de forma física en la empresa y en eficientar sus movimientos de dinero y también con el fin de obtener un rendimiento. Control interno. Principios de control interno de caja y bancos. 1. En cada operación de caja y bancos deben intervenir por lo menos 2 personas. 2. Ninguna persona que interviene en caja y bancos debe tener acceso a los registros contables que controle su actividad. 3. El trabajo de empleados de caja y bancos será de complemento, no de revisión.
4. La función de registro de operaciones de caja y bancos será exclusiva del Departamento de Contabilidad. Objetivos del control interno. 1. Evitar o prevenir fraudes de caja y bancos. 2. Promover la eficiencia del personal de caja y bancos. 3. Proteger y salvaguardar el efectivo en caja y bancos. 4. Localizar errores en caja y bancos. Revisión de la conciliación en bancos. 1. Revisar que lo que esté en la póliza, en el estado de cuenta y en el documento sea lo mismo. 2. Revisará los cheques no presentados al cobro durante un periodo excesivamente largo, se investigue el motivo. Después de 30 días, se cancelan los cheques. 3. Revisar si las transferencias de los traspasos entre bancos sean realizados sin demora excesiva. 4. Revisar dónde se realizan las conciliaciones bancarias. 5. Revisar si realmente esa conciliación es evaluada por un funcionario. La conclusión sería que estas medidas de control son para poder identificar que nuestro movimiento y existencia de efectivo, tanto en nuestra caja como en nuestros bancos, están siendo bien utilizados y más que nada no ha habido ningún flujo que no estuviese debidamente autorizado, con el fin de evitar robos gracias a los controles internos que se han establecido para ello.